Hay momentos en la vida en los que todos nos hacemos una pregunta profunda, una pregunta que no siempre decimos en voz alta, pero que arde dentro del corazón, y es esta: ¿mi fe realmente es suficiente? ¿Es suficiente para sostenerme cuando todo se derrumba, cuando las puertas se cierran, cuando las respuestas no llegan? Y más aún, ¿es suficiente para mover montañas? Porque eso es lo que promete la palabra de Dios, que una fe genuina, aunque sea pequeña, tiene el poder de transformar lo imposible en posible, lo invisible en realidad, lo muerto en vida. Pero aquí está el punto clave. Muchos creen tener fe, pero pocos entienden lo que realmente significa vivirla. Tal vez tú que estás escuchando esto, has pasado por momentos donde has orado, has creído, has esperado, y aún así, no has visto lo que esperabas. Tal vez has sentido que tu fe no fue suficiente, que te faltó algo, que hiciste algo mal, o incluso has llegado a preguntarte si Dios realmente te escuchó. Y en ese silencio, en esa espera, en esa lucha interna, nace una duda que duele. ¿Por qué si creo, no sucede? Hoy vamos a ir profundo, vamos a ir más allá de lo superficial, porque entender lo que Jesús quiso decir cuando habló de una fe que mueve montañas puede cambiar completamente tu vida. Si este mensaje llega a tu corazón, te invito a que apoyes este contenido dando like, comentando y compartiéndolo. Puede parecer algo simple, pero en realidad estás ayudando a que YouTube recomiende este video a más personas que lo necesitan. Personas que tal vez en este momento no tienen otra forma de conectar con Dios. Con ese pequeño gesto, puedes ser instrumento de bendición para alguien más. Y también, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase corta que declare tu fe. Escribe: mi fe permanece. Parte 1. Cuando Jesús habló de una fe capaz de mover montañas, no estaba usando simplemente una metáfora bonita o una frase motivacional para hacer sentir bien a las personas. Estaba revelando una verdad espiritual profunda que muchos han escuchado, pero pocos han entendido realmente. Porque si lo piensas bien, querido oyente, la mayoría de personas ha repetido esa idea alguna vez. Han dicho que con fe todo es posible. Han escuchado ese versículo en Biblia, específicamente en el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 20, donde Jesús dice que si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada te será imposible. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Por qué entonces hay tantas personas que creen, que oran, que confiesan, pero no ven montañas moverse en sus vidas? ¿Por qué hay situaciones que parecen quedarse exactamente igual, a pesar de que hay fe? Y esta es la parte donde tenemos que detenernos, reflexionar y profundizar, porque la respuesta no es tan simple como muchos piensan. La mayoría cree que la fe es solo creer que algo va a pasar, como una especie de pensamiento positivo espiritual, como si fuera suficiente repetir palabras o desear algo con intensidad. Pero la fe bíblica es mucho más que eso. La fe verdadera no es solo lo que dices, es lo que sostienes cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Es una convicción interna que no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Y aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Porque dicen creer, pero en el fondo dudan. Dicen confiar, pero su paz depende de los resultados inmediatos. Dicen tener fe, pero cuando las cosas no salen como esperaban, se desesperan, se frustran, se rinden. Y no es porque sean malas personas, no, es porque nadie les enseñó lo que realmente significa tener fe. La fe que mueve montañas no nace en la comodidad, nace en la presión. No se forma cuando todo está bien,
se forma cuando todo parece estar en contra. Es en medio de la espera, del silencio, de la incertidumbre, donde la fe verdadera empieza a crecer. Porque es fácil decir que confías en Dios cuando todo fluye, pero la verdadera prueba llega cuando no entiendes lo que está pasando y aún así decides creer. Ahora imagina esto por un momento. Estás frente a una montaña enorme en tu vida. Puede ser un problema, una situación que no cambia, una puerta que no se abre, un miedo que no se va. Y esa montaña lleva tiempo ahí, tanto tiempo que ya casi te acostumbraste a verla, a vivir con ella. Has orado, has pedido, has esperado, pero sigue ahí. Entonces empiezas a pensar que tal vez esa promesa no era para ti, que tal vez tu fe no es suficiente. Pero lo que Jesús estaba enseñando no era que la fe depende del tamaño de lo que ves, sino del enfoque de tu corazón. Por eso dijo que incluso una fe tan pequeña como una semilla de mostaza puede mover montañas. Porque no se trata de cuánta fe tienes, sino de dónde está puesta tu fe. Y esto cambia completamente la perspectiva. Porque entonces, el problema no es que te falte fe, sino que tal vez tu fe ha estado siendo dirigida hacia lo incorrecto. Muchas personas ponen su fe en el resultado, en la respuesta, en lo que quieren que suceda. Pero la fe verdadera no se pone en el resultado, se pone en Dios. Y cuando tu fe está en Dios, no se rompe cuando el resultado tarda, no se debilita cuando el proceso es difícil, no desaparece cuando las cosas no salen como esperabas. Aquí es donde comienza una transformación interna poderosa. Porque cuando entiendes esto, dejas de medir tu fe por lo que está pasando afuera y empiezas a fortalecerla desde adentro. Dejas de depender de señales visibles para creer y comienzas a vivir con una certeza que no necesita pruebas constantes. Y escucha esto con mucha atención, porque esta es una de las claves más importantes de esta parte. 1. La fe verdadera no es ausencia de duda, es decisión de creer a pesar de la duda. Muchas personas piensan que tener fe significa no tener ni una sola duda, como si la fe fuera una perfección emocional donde nunca sientes miedo ni incertidumbre. Pero la realidad es muy diferente. Incluso en la Biblia vemos hombres y mujeres que tuvieron fe, pero también enfrentaron dudas, luchas internas, momentos de debilidad. La diferencia no estaba en que no dudaban, la diferencia estaba en que no se quedaban en la duda. La fe verdadera no niega la realidad, pero tampoco se somete a ella. Reconoce el problema, pero decide confiar en Dios por encima de lo que ve. Por eso, cuando sientas que tu fe tambalea, no pienses que todo está perdido. No, eso es parte del proceso. La fe no es un estado estático, es un camino. Es algo que se fortalece con el tiempo, con las pruebas, con las decisiones diarias, de seguir creyendo incluso cuando no entiendes. Y aquí viene algo que pocos dicen, pero que necesitas escuchar. A veces la montaña no se mueve inmediatamente, porque primero Dios quiere moverte a ti. Sí, porque hay procesos internos que tienen que ocurrir antes de que veas cambios externos. Hay cosas dentro de ti que necesitan ser transformadas, fortalecidas, alineadas. Y en ese proceso, tu fe no está fallando, está siendo formada. Entonces, en lugar de preguntarte por qué no ha pasado, empieza a preguntarte, ¿qué está formando Dios en mí, en medio de esto? Porque cuando cambias la pregunta, cambias la manera en la que vives el proceso. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. Tal vez la pregunta no es si tu fe es suficiente, tal vez la verdadera pregunta es si estás dispuesto a mantener tu fe, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Porque ahí es donde se separa la fe superficial de la fe real. Ahí es donde muchos se detienen,
Pero también es donde algunos deciden avanzar, crecer, confiar más profundamente. Y si hay algo que debes llevarte de esta primera parte, es esto. La fe que mueve montañas no es la que exige respuestas rápidas, es la que permanece firme aunque el tiempo pase. Porque cuando tu fe permanece, algo empieza a cambiar, no solo afuera, sino dentro de ti. Y cuando eso sucede, estás más cerca de ver lo que Dios puede hacer de lo que imaginas. Hay algo que necesitas entender con total claridad, algo que cambia por completo la forma en la que ves tu fe. Y es esto: no todas las montañas que enfrentas están destinadas a desaparecer de inmediato. Algunas montañas no se mueven porque están ahí para enseñarte algo que solo puedes aprender atravesándolas, no evitándolas. Y aquí es donde muchos se confunden, porque crecimos pensando que una fe fuerte significa que todo se resuelve rápido, que los problemas desaparecen, que las puertas se abren sin resistencia. Pero cuando miras con atención la Biblia, te das cuenta de que no siempre fue así. Hubo hombres y mujeres que creyeron profundamente, que caminaron con Dios, y aún así, atravesaron procesos largos, difíciles, incluso dolorosos. Entonces, ¿significa eso que su fe no era suficiente? No, todo lo contrario. Significa que su fe era tan real, tan profunda, que no dependía de resultados inmediatos para sostenerse. Y aquí entra una verdad que puede incomodar, pero que es necesaria. 2. La fe verdadera no controla a Dios, se rinde a su voluntad. Muchas personas, sin darse cuenta, viven una fe que intenta negociar con Dios. Creen que si oran lo suficiente, si creen lo suficiente, si hacen todo correctamente, entonces Dios tiene que responder de cierta manera, como si la fe fuera una fórmula, como si fuera una garantía de que todo va a salir exactamente como uno espera. Pero la fe no es control, es confianza. Y confiar significa aceptar que Dios ve lo que tú no ves, que entiende lo que tú no entiendes, que sabe el momento correcto incluso cuando tú sientes que ya es tarde. Aquí es donde la fe deja de ser algo superficial y se vuelve algo profundo. Porque ya no se trata de que Dios haga lo que tú quieres, sino de que tú puedas confiar incluso cuando Dios hace algo diferente a lo que esperabas. Y esto no es fácil, nadie dijo que lo fuera, porque todos en algún momento hemos tenido expectativas, hemos orado por algo específico, hemos esperado una respuesta clara. Y cuando no sucede, el corazón se inquieta, la mente se llena de preguntas y la fe se pone a prueba. Pero escucha esto con atención. La fe que solo funciona cuando todo sale bien, no es fe, es comodidad. La fe verdadera se revela cuando las cosas no salen como esperabas, pero decides seguir creyendo. Cuando no tienes todas las respuestas, pero eliges confiar. Cuando el proceso se alarga, pero tu corazón no se aparta. Y aquí es donde aparece otro punto clave que necesitas comprender profundamente. 3. La fe no se basa en lo que sientes, se basa en lo que decides. Porque hay días en los que te vas a sentir fuerte, seguro, lleno de esperanza. Pero también hay días en los que no. Días en los que te sientes cansado, confundido, incluso desanimado. Y si tu fe depende de cómo te sientes, entonces será inestable, porque las emociones cambian constantemente. Pero cuando tu fe se convierte en una decisión, algo cambia completamente. Porque ya no importa cómo te sientas ese día, decides creer. No importa si ves resultados o no, decides confiar. No importa si entiendes el proceso o no, decides permanecer. Eso es lo que hace que la fe sea poderosa. No es la emoción del momento, es la firmeza de la decisión.
Y aquí es donde muchos empiezan a experimentar un cambio real, porque dejan de esperar sentirse perfectos para tener fe y comienzan a vivirla incluso en medio de su humanidad, incluso en medio de sus luchas. Ahora, hay algo más que necesitas ver, algo que puede abrirte los ojos de una manera diferente. Muchas veces la montaña ya empezó a moverse, pero tú no lo has notado. Sí, porque estamos acostumbrados a buscar cambios visibles, inmediatos, evidentes. Pero Dios muchas veces obra en lo invisible antes de que se haga visible. Está moviendo cosas que no puedes ver, alineando situaciones, preparando caminos, transformando corazones. Y mientras tú piensas que nada está pasando, en realidad hay un proceso en marcha. Pero aquí está el detalle. Si te desesperas, si te rindes, si dejas de creer en medio del proceso, puedes perder la oportunidad de ver lo que ya estaba comenzando a suceder. Por eso la paciencia no es solo esperar, es confiar mientras esperas. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Qué pasaría si dejaras de ver la espera como un retraso y empezaras a verla como una preparación? Porque cuando entiendes eso, la perspectiva cambia. Ya no ves el tiempo como un enemigo, sino como parte del proceso. Ya no ves el silencio como abandono, sino como un espacio donde algo se está formando. Y aquí es donde la fe madura. Porque la fe inmadura exige, se desespera, duda rápidamente. Pero la fe madura entiende, permanece, confía incluso en el proceso. Y escucha esto, porque puede ser una de las cosas más importantes que necesitas recordar en este momento. La fe que mueve montañas no siempre grita, muchas veces permanece en silencio, firme, constante, sin rendirse. No es una fe escandalosa, no es una fe que necesita demostrarse todo el tiempo. Es una fe que permanece cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, cuando no hay señales visibles. Es una fe que sigue adelante paso a paso, incluso cuando el camino no es claro. Y tal vez hoy, sin darte cuenta, estás viviendo ese tipo de fe. Tal vez pensabas que estabas fallando, pero en realidad estás siendo formado. Tal vez pensabas que tu fe no era suficiente, pero en realidad está creciendo más de lo que imaginas. Hay un momento en la vida de toda persona que cree, un momento silencioso pero decisivo, donde la fe deja de ser algo que se escucha y empieza a convertirse en algo que se vive. Y ese momento casi nunca llega cuando todo está bien. Llega cuando te enfrentas a algo que te supera, algo que te incomoda, algo que te obliga a elegir entre rendirte o confiar. Porque aquí es donde la fe se vuelve real. No cuando repites palabras, sino cuando tomas decisiones. No cuando todo es claro, sino cuando no entiendes nada y aún así decides avanzar. Y esto nos lleva a una verdad que transforma completamente la forma en la que ves tu camino. 4. La fe se demuestra más en lo que haces que en lo que dices. Muchas personas dicen tener fe, pero sus acciones cuentan una historia diferente. Dicen confiar en Dios, pero viven dominados por el miedo. Dicen creer que todo es posible, pero no se atreven a dar un paso. Dicen que Dios está con ellos, pero toman decisiones como si estuvieran solos. Y no se trata de juzgar, se trata de despertar. Porque la fe no es solo una declaración, es una forma de vivir. Es la manera en la que reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Es la forma en la que decides actuar cuando tienes que elegir entre lo seguro y lo correcto. En la Biblia hay una enseñanza poderosa en el libro de Santiago capítulo 2, donde se explica que la fe sin obras está muerta. Y esto no significa que tienes que hacer cosas para que Dios te ame. No, significa que cuando realmente crees, eso se refleja en cómo vives. Porque la fe verdadera produce movimiento.
te impulsa a avanzar, te lleva a actuar, te saca de la pasividad. Y aquí es donde muchos se quedan estancados. Esperan que la montaña se mueva, pero no dan un solo paso. Esperan que las cosas cambien, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Esperan resultados diferentes, pero no están dispuestos a tomar decisiones diferentes. Y esto es clave, porque hay montañas que no se mueven hasta que tú te mueves primero. No porque Dios dependa de ti, sino porque tu obediencia activa procesos que de otra manera no comenzarían. Hay puertas que no se abren hasta que decides caminar hacia ellas. Hay caminos que no se revelan hasta que das el primer paso. Y aquí entra algo profundamente importante. 5. La fe requiere acción incluso cuando no tienes garantías. Este es uno de los puntos más difíciles, porque a todos nos gustaría tener seguridad antes de actuar. Nos gustaría saber que todo va a salir bien, que no vamos a fallar, que no vamos a equivocarnos. Pero la fe no funciona así. La fe es dar un paso sin ver todo el camino, es confiar sin tener todas las respuestas, es avanzar incluso cuando hay incertidumbre. Y si lo piensas, eso fue lo que hicieron muchos de los que aparecen en la Biblia. No esperaron tener todo claro para obedecer, no esperaron condiciones perfectas para actuar. Simplemente confiaron y dieron el paso. Y aquí es donde ocurre algo poderoso. Cuando tú das un paso de fe, algo se activa. No solo en el exterior, sino dentro de ti. Empiezas a descubrir una fortaleza que no sabías que tenías, una paz que no depende de las circunstancias, una confianza que no viene de lo que ves, sino de lo que crees. Pero también hay algo que debes entender, algo que muchas veces se pasa por alto. La fe no elimina el miedo, pero te enseña a avanzar a pesar de él. Porque sí, vas a sentir miedo, vas a dudar en algunos momentos, vas a preguntarte si estás haciendo lo correcto. Eso no significa que tu fe sea débil, significa que eres humano. La diferencia está en lo que haces con ese miedo, si dejas que te detenga o si decides avanzar a pesar de él. Y aquí es donde la fe se convierte en valentía. No una valentía perfecta, no una valentía sin temor, sino una valentía que decide moverse incluso cuando el corazón tiembla. Ahora, hay algo más que necesitas ver, algo que puede cambiar tu perspectiva de una manera profunda. A veces la montaña no es el problema, es la dirección. Porque hay momentos en los que estás luchando para que algo cambie, para que una situación se resuelva, para que una puerta se abra. Pero Dios no está tratando de mover esa montaña, está tratando de redirigirte. Sí, porque no todo lo que deseas es lo que necesitas. No todo lo que pides es lo que te conviene. Y la fe madura no solo confía en que Dios puede hacerlo, también confía en que Dios sabe cuándo no hacerlo. Y esto es difícil de aceptar, pero es profundamente liberador, porque te quita el peso de tener que entenderlo todo. Te permite descansar en la idea de que no estás solo tomando decisiones. Hay alguien que ve más allá, que conoce el final desde el principio. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia dentro de ti. Ya no luchas con la misma ansiedad, ya no te desgastas intentando controlar todo, ya no te desesperas cuando las cosas no salen como querías. Empiezas a caminar con una paz diferente. Y escucha esto con mucha atención, porque puede marcar un antes y un después en tu vida. La fe que mueve montañas no siempre cambia las circunstancias primero. Muchas veces cambia tu corazón. Porque cuando tu corazón cambia, tu perspectiva cambia. Y cuando tu perspectiva cambia, tu forma de vivir también cambia. Y es ahí donde empiezas a ver cosas que antes no veías, a entender cosas que antes no entendías. Tal vez la montaña sigue ahí, pero ya no te define, ya no te limita, ya no te paraliza. Y eso, querido oyente, ya es un milagro en sí mismo.
Hay algo que sucede cuando una persona comienza a entender verdaderamente lo que es la fe, algo silencioso pero poderoso. Deja de vivir reaccionando a lo que ve y empieza a vivir guiado por lo que cree. Y este cambio, aunque no siempre se nota desde afuera, transforma completamente la manera en la que enfrentas cada situación. Porque la mayoría de las personas vive reaccionando. Si todo va bien, se sienten bien. Si algo falla, se derrumban. Si reciben buenas noticias, tienen paz. Si no, pierden la calma. Es una vida gobernada por las circunstancias. Pero la fe te saca de ese ciclo. Te lleva a un lugar donde tu estabilidad no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que has decidido creer dentro de ti. Y aquí es donde entramos en una dimensión más profunda de la fe. 6. La fe te enseña a ver lo invisible como si fuera real. Esto no significa ignorar la realidad, no. Significa entender que lo que ves no es todo lo que existe. Hay procesos que no puedes percibir con los ojos, pero que están ocurriendo. Hay respuestas que aún no se manifiestan, pero ya están en camino. Hay cambios que no se han hecho visibles, pero ya comenzaron. En la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11, se describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es clave, porque te muestra que la fe no depende de evidencia visible, sino de una convicción interna. Y aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta, porque solo creen cuando ven, solo confían cuando tienen pruebas, solo descansan cuando tienen resultados. Pero la fe funciona al revés. Primero crees, luego ves. Y esto cambia todo, porque entonces ya no necesitas que las cosas sean perfectas para tener paz. Ya no necesitas tener todo resuelto para sentirte seguro. Empiezas a caminar con una certeza que no depende de lo que está pasando, sino de en quién estás confiando. Pero hay algo más que debes entender, algo que puede marcar una diferencia enorme en tu vida. 7. La fe se fortalece cuando la ejercitas, no cuando la evitas. Es como un músculo. Si no la usas, se debilita. Si evitas los desafíos, si huyes de las situaciones que te incomodan, tu fe no crece. Pero cuando decides enfrentar lo que te cuesta, cuando eliges confiar en medio de lo difícil, tu fe se fortalece. Y esto explica por qué a veces enfrentas situaciones que no entiendes. No es que Dios te haya abandonado, es que está formando algo en ti. Está desarrollando una fe más firme, más profunda, más resistente. Porque una fe que nunca ha sido probada es una fe que fácilmente se rompe. Ahora piensa en esto por un momento. Cada situación difícil que has vivido, cada momento donde sentiste que no podías más, cada vez que pensaste en rendirte y aún así seguiste adelante, eso no fue casualidad. Eso fue tu fe siendo fortalecida, incluso cuando tú no lo notabas. Y aquí viene algo que puede abrirte los ojos de una manera distinta. No siempre reconoces tu fe porque estás esperando sentirla, pero en realidad la estás viviendo. Sí, porque muchas veces piensas que no tienes fe, porque no te sientes fuerte, porque tienes dudas, porque te cuesta. Pero el hecho de que sigas adelante, de que sigas buscando, de que sigas creyendo aunque sea un poco, eso ya es fe. La fe no siempre se siente poderosa, pero siempre se ve en la perseverancia. Y esto nos lleva a otro punto profundamente importante. 8. La fe no siempre cambia tu situación de inmediato, pero siempre cambia tu manera de atravesarla. Y esto es algo que transforma completamente la experiencia. Porque tal vez la montaña sigue ahí, pero tú ya no la enfrentas de la misma manera. Ya no con miedo, no con desesperación, no con angustia constante, sino con una paz que no se explica fácilmente. Y esa paz es una señal de que tu fe está creciendo. Porque cuando tu fe crece,
tu interior se fortalece. Y cuando tu interior se fortalece, lo que antes te derrumbaba, ahora solo te desafía. Ahora hay algo más que necesitas escuchar con claridad. La fe no se trata de obtener todo lo que quieres, se trata de convertirte en quien necesitas ser. Porque al final, el mayor milagro no siempre es que la montaña desaparezca, sino que tú te conviertas en una persona capaz de enfrentarlo todo sin perder la paz, sin perder la esperanza, sin perder la confianza. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Tal vez empezaste este camino pensando en cambiar una situación externa, pero sin darte cuenta, Dios ha estado trabajando en algo mucho más profundo, en tu carácter, en tu forma de ver la vida, en tu manera de confiar. Y cuando eso ocurre, ya no eres la misma persona. Ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no te derrumbas igual, porque algo dentro de ti cambió. Y escucha esto, porque puede ser una de las revelaciones más importantes hasta ahora. La fe que mueve montañas, primero te transforma a ti, y luego transforma lo que está a tu alrededor. Porque cuando tú cambias, todo empieza a alinearse de una manera diferente. Empiezas a tomar mejores decisiones, a ver oportunidades donde antes veías problemas, a caminar con una seguridad que antes no tenías, y eso, con el tiempo, termina impactando tu realidad. Así que tal vez la montaña aún no se ha movido completamente, pero algo ya empezó a moverse dentro de ti. Y eso significa que estás más cerca de lo que imaginas. Hay un punto en este camino de la fe donde todo se vuelve más profundo, más real, más desafiante, y es cuando ya no solo crees en lo que Dios puede hacer, sino que empiezas a confiar en lo que Dios está haciendo, incluso cuando no lo entiendes. Porque al principio la mayoría de las personas se acerca a la fe esperando cambios externos. Quieren que la situación mejore, que la puerta se abra, que el problema desaparezca. Y eso no está mal, es natural. Pero con el tiempo, si permaneces, si sigues avanzando, tu fe empieza a madurar. Y ahí es donde ocurre algo poderoso. Dejas de enfocarte solo en el resultado y comienzas a valorar el proceso. Y esto nos lleva a una verdad que pocos aceptan, pero que transforma completamente la manera de vivir. 9. La fe madura confía incluso cuando la respuesta es diferente a lo que esperaba. Este es uno de los momentos más difíciles para cualquier persona, porque todos, en algún punto, hemos tenido expectativas claras, hemos orado por algo específico, hemos imaginado cómo debería suceder, hemos creído que esa era la mejor opción. Pero, ¿qué pasa cuando Dios responde de una manera distinta? ¿Qué pasa cuando la puerta que querías no se abre, pero otra inesperada aparece? ¿Qué pasa cuando lo que pedías no llega, pero algo diferente comienza a formarse? Aquí es donde muchos se frustran, se desaniman, incluso se alejan, porque esperaban una cosa y recibieron otra. Pero la fe madura entiende algo que la fe superficial no logra ver, que Dios no solo responde, Dios responde con propósito. En la Biblia vemos muchas historias donde la respuesta no fue inmediata, ni fue como la persona esperaba, pero al final fue exactamente lo que necesitaban, porque Dios no está limitado por nuestra perspectiva. Él ve el panorama completo, ve lo que viene, ve lo que aún no entendemos. Y confiar en eso es fe real. No es fácil, pero es profundamente liberador, porque te quita la carga de tener que controlar todo, de tener que entender cada detalle, de tener que asegurarte de que todo salga como quieres. Te permite descansar. Ahora hay algo más que necesitas ver, algo que puede cambiar la forma en la que interpretas lo que estás viviendo. A veces lo que tú ves como un no, en realidad es una protección. Sí, porque no todo lo que deseas es bueno para ti.
aunque lo parezca en el momento. Hay puertas que no se abren porque detrás de ellas hay algo que te dañaría, algo que no estás listo para manejar, algo que te alejaría de lo que realmente necesitas. Pero como no lo ves, como no lo entiendes en ese instante, puedes llegar a pensar que Dios no respondió, que te ignoró, que tu fe no fue suficiente. Y aquí es donde necesitas recordar esto con mucha claridad. Dios nunca responde desde la casualidad, siempre responde desde el propósito. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de ver cada respuesta como una simple coincidencia y empiezas a verla como parte de un plan más grande, más profundo, más perfecto de lo que puedes imaginar. Y esto nos lleva a otro punto esencial. 10. La fe no se trata de entenderlo todo, se trata de confiar aunque no lo entiendas. Porque si tu fe depende de que todo tenga sentido para ti, entonces será limitada. Pero cuando tu fe se basa en confiar en Dios más allá de tu entendimiento, entonces se vuelve fuerte, estable, firme. Y aquí es donde muchos encuentran paz por primera vez, porque dejan de luchar con cada detalle, dejan de cuestionar cada paso, dejan de angustiarse por lo que no comprenden, y simplemente confían. No es una confianza ciega, es una confianza construida a través del tiempo, de las experiencias, de los momentos donde, aunque no entendías, algo salió mejor de lo que esperabas. Ahora hay algo que necesitas escuchar con el corazón abierto. La fe también implica soltar el control, soltar la necesidad de tener todas las respuestas, soltar la ansiedad de querer que todo suceda ya. Porque mientras más intentas aferrarte a lo que quieres, más difícil se vuelve confiar. Pero cuando sueltas, cuando decides entregar, cuando dices en tu interior, voy a confiar incluso si no es como lo imaginé, ahí es donde algo cambia. Ahí es donde encuentras una paz diferente. Y esa paz no viene porque todo esté resuelto, viene porque has decidido confiar. Y aquí es donde la fe alcanza un nivel más profundo. La fe que mueve montañas no solo cree en los milagros, también confía en los procesos. Porque entiende que no todo sucede de inmediato, que hay tiempos, que hay etapas, que hay cosas que necesitan desarrollarse poco a poco. Y cuando abrazas eso, dejas de desesperarte, dejas de sentir que vas atrasado, dejas de compararte, dejas de pensar que algo está mal contigo. Empiezas a caminar con más calma, con más seguridad, con más paz. Y escucha esto, porque puede marcar una diferencia enorme en tu vida. No estás tarde, no estás fuera de tiempo, no estás olvidado. Estás en un proceso que tal vez no entiendes completamente, pero que tiene propósito. Un proceso que, aunque a veces duela, está formando algo en ti que no se podría formar de otra manera. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido escuchando, si has decidido quedarte, eso ya dice mucho de tu fe. Porque no todos permanecen, y eso significa que algo dentro de ti sigue creyendo, y cuando eso sucede, cuando decides permanecer, cuando decides confiar, cuando decides no rendirte, estás más cerca de ver lo que Dios puede hacer de lo que imaginas. Hay un nivel de la fe al que no todos llegan, no porque no puedan, sino porque muchos se detienen antes de alcanzarlo. Es ese punto donde la fe deja de depender de las circunstancias, deja de depender de las emociones, deja de depender incluso de los resultados, y se convierte en una forma de vida. Porque al inicio la fe es algo que practicas en momentos específicos, cuando tienes un problema, cuando necesitas una respuesta, cuando estás pasando por algo difícil. Pero cuando tu fe madura, ya no es algo que usas solo en ciertos momentos, es algo que eres todos los días. Y aquí es donde todo cambia, porque ya no necesitas que algo malo pase para acercarte a Dios.
Ya no necesitas estar en crisis para creer. Empiezas a vivir en una conexión constante, en una confianza continua, en una seguridad que no se apaga cuando todo está bien ni cuando todo se complica. Y esto nos lleva a una verdad profundamente transformadora. 11. La fe no es solo para momentos difíciles, es para cada decisión de tu vida. Porque muchas veces pensamos que la fe es solo para las grandes batallas, para los grandes problemas, para los momentos donde sentimos que ya no podemos más. Pero la realidad es que la fe también se vive en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que nadie ve. Se vive en cómo reaccionas ante una dificultad, en cómo hablas cuando estás frustrado, en cómo decides cuando tienes que elegir entre lo fácil y lo correcto. La fe se construye en esos momentos, y cuando empiezas a vivir así, tu relación con Dios deja de ser algo ocasional y se convierte en algo constante. Ahora, hay algo que necesitas entender con mucha claridad, porque puede cambiar completamente tu perspectiva. La fe no siempre elimina las pruebas, pero siempre te da la fuerza para atravesarlas. Esto es importante, porque hay personas que creen que tener fe significa que no van a pasar por dificultades, que todo va a ser más fácil, que todo va a fluir sin resistencia. Pero cuando miras la Biblia, ves exactamente lo contrario. Personas que tenían una fe firme, pero que aún así enfrentaron desafíos, enfrentaron momentos difíciles, enfrentaron situaciones que los llevaron al límite.